Con su permiso, vengo a respaldar la reserva que ha presentado mi compañera senadora del PAN. En primer lugar, me parece que a veces la propia distorsión de la información que vamos haciendo con motivos políticos hace que nos creamos lo que nosotros advertimos. Prácticamente desde el sexenio del presidente Salinas se terminó en aquellas épocas de alta inflación con incrementos o ajustes al precio de los combustibles dramáticos que se hacían cada 6 meses y que podían significar un incremento del 60, del 40, del 70% y que ocasionaban verdaderos trastornos y que además tenían un efecto inflacionario. Y en consecuencia, desde entonces, hace más de 30 años, se optó por un mecanismo de incremento gradual mensual para ir incrementando el precio y reducir la brecha con respecto a los costos. En todos estos años se sostuvo esta política con una sola excepción, el 2009, en donde el presidente de la República, el presidente Calderón, en el ánimo de aliviar la situación que generaba la crisis exterior, decretó que durante un año no se ajustaría el precio de la gasolina. Creo que fue una decisión adecuada en torno al bienestar de la gente, pero políticamente costosísima para el PAN, porque a partir de ahí se empezó a mencionar el gasolinazo que tenía 30 años de existir. El propósito de este incremento gradual se alcanzó en noviembre de 2013. En noviembre del 2013 se igualaron el precio de la gasolina en México con el precio de la gasolina en Estados Unidos. Como en este país producimos petróleo, lo exportamos crudo y luego lo importamos convertido en refinados, entre ellos el 100% de la gasolina premium, la importamos de Estados Unidos. Y más de la mitad, o aproximadamente la mitad, de la gasolina, que no es premium, también le importamos, de tal manera que nuestros costos son los costos de la gasolina de Estados Unidos, antes de los impuestos que se cobran en Estados Unidos. Bueno, en noviembre de 2013 se igualaron los precios, ya no hacía falta deslizar. El gobierno lo vio con ánimo de obtención de recursos fiscales y el presidente Peña propuso, en el mismo mes de noviembre, al Congreso le propuso crear un nuevo impuesto a la gasolina. La gasolina ya tenía 3 impuestos, ahora tiene 4. Se creó el impuesto por emisiones de carbono y se le agravó a la gasolina, ahorita no recuerdo exactamente el porcentaje, pero durante todo este año, adicionalmente el precio se ha visto incrementado por un nuevo impuesto. ¿Qué impuestos paga la gasolina? Porque verdaderamente es lamentable que a veces funcionarios públicos de alto nivel digan que está subsidiada. Eso es verdaderamente un ridículo. La gasolina paga en primer lugar un impuesto para los estados de 32 centavos por litro. Paga, además, como ya mencioné, el impuesto que se estableció este año, a partir de este año, a las emisiones de carbono. Paga el IVA. Todo litro de gasolina, todo litro de diésel paga el 16% de IVA. Antes en la frontera pagaba el 6% de IVA. Y paga adicionalmente un impuesto que verdaderamente es una entelequia fiscal, el impuesto especial de productos y servicios, y es una entelequia porque se calcula de una manera verdaderamente sofisticada. Pero al final del día la Secretaría de Hacienda, mediante estos incrementos graduales que tienen más de 30 años de existir, con una sola excepción, como dije, la Secretaría de Hacienda determina el precio. Y ahora, por ejemplo, dice, vale 13 pesos con 30 centavos el litro. Y entonces, dentro de esos 13 pesos se toma el costo, se le añade los 32 centavos de los estados, se le añade el IVA, se le añade el impuesto nuevo a las emisiones de carbono y luego se hace un cálculo de cuánto debería ser el IEPS. Si el precio es superior a todo eso, entonces se dice no hay subsidio. Si vamos a suponer que el precio es ahorita 13 pesos y con el IEPS debería de valer 14, dice el gobierno, te voy a subsidiar 1 peso. Bueno, ¿por qué no subes más el impuesto y entonces el subsidio es mayor? ¿Quién se cree que hay un subsidio? Todo este año no ha habido un subsidio. Por cada litro de combustible el gobierno ha ganado
los 32 centavos de los estados, el impuesto que se estableció a las emisiones de carbono, el IVA y un pedazo del IEPS. Y ahora nos dicen, por generosidad del presidente ya no va a subir más que una vez al principio del año. Me parece que esto es verdaderamente sin sentido. Lo ideal, lo correcto, hubiera sido que se hubiera suspendido, como lo reclamamos, a principios de ese año el deslizamiento. No tiene ningún sentido usar a la gasolina, que tiene un efecto inflacionario sobre muchos productos, como un mecanismo de recaudación fiscal. Por eso, en el PAN estamos proponiendo esta reserva para que a partir del 1 de enero se congele el precio de la gasolina, cosa que debe haber sucedido a principios de este año que está por terminar. Es cuanto, señor presidente.